Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgraciayverdad. Bueno, permítame contarle un par de historias, ambas de la vida real. Los nombres y algunos lugares de esta historia han sido omitidos a fin de guardar la identidad de sus protagonistas. ¿Ok? Entonces, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o casi coincidencia. La primera historia de ellas tiene que ver con una empresa que deseaba organizar un evento importante a fin de traer nuevos clientes, que estos clientes conocieran los nuevos productos que tendría que ofrecer. Y para ello se les ocurrió la idea de organizar una super cena. Una cena donde invitaran a las personas allí y pudieran conocer acompañados de un gran banquete. Para ello entonces delegaron la organización de esta cena a tres personas que tenían toda la capacidad, la experiencia y todo lo que se necesitaba para llevar a cabo dicho evento. Estas personas en un principio se les vio reunidas, trabajando juntas, saliendo, comiendo, lluvia de ideas, lo uno, lo otro, pero conforme pasó el tiempo se empezaron a evidenciar ciertos problemas. Uno de ellos es que personas de ciertas dependencias de la empresa empezaron a escuchar que estas personas, que una de ellas les daba órdenes: mira, recuerda que para la cena vamos a hacer esto, entonces necesito tu ayuda en esto, en esto y en esto. Pero a los 10 minutos recibía la llamada de otra de esas personas de ese comité diciéndole que hiciera todo lo contrario. 2 horas más tarde recibía la llamada de la otra persona de ese comité diciendo que lo que estaban pensando era hacer otra cosa, que si no había hablado con el jefe. Empezaron a generar confusión. Luego se podía ver que en las reuniones de equipo que esas personas tenían ya discutían más y la una trataba de imponerse a las demás basado en: es que yo tengo experiencia, es que recuerden que yo trabajé e hice 6 meses de finanzas en la San Marino, ¿verdad? Recuerden que yo hice esto, y trataba de imponerse a la fuerza a las demás. En últimas, una de ellas más dócil dejaba y votaba para que las cosas no se salieran de control y en últimas tuviesen que tomar una decisión. Yo no sé, pero en últimas la cena sí se llevó a cabo. ¿Cómo? No sé cómo se llevó a cabo, pero se llevó a cabo. Pero el jefe pudo ver toda la discrepancia que hubo, todo el humo negro que hubo alrededor, y decidió llamarlas a cuentas individualmente y preguntarles qué había pasado. Una decía que había sido culpa de la otra, que era muy difícil trabajar así, que ya no volvía a trabajar así. La otra decía exactamente lo mismo: no, difícil, qué persona tan difícil, es que no pueden entender que uno tiene toda la experiencia del mundo como para hacer esto. Entonces, bueno. Pero la tercera persona le dijo al jefe: ay no, jefe, ¿sabe qué? Eso fue mucho cacique y poco indio. La segunda historia es acerca de un joven, un primo, que recién entra a ser parte de un equipo de trabajo. El joven tiene muchas capacidades, muchas habilidades, tiene mucha experiencia en el área en la que lo han contratado y tiene mucho que aportar. Sin embargo, la actitud de este chico es una de constante criticadera hacia el líder del grupo. Cuestiona sus decisiones, su manera de hacer las cosas, sus errores, todo lo que le faltaba, y mantenía alardeando que las cosas serían muy diferentes en ese equipo si él fuera el que lideraba. Bueno, sus sueños se hicieron realidad. El líder del grupo toma la decisión de dejarlo a cargo mientras tiene que hacer una diligencia y llegar un poco más tarde. Y oh sorpresa, este joven se le convierte el sueño en pesadilla. Comienza a ver que poca o ninguna atención le prestan al respecto, no puede llevar a cabo las ideas que tiene que hacer, no puede poner en orden la reunión, todos están hablando, hay un caos impresionante. Y para su alivio, el jefe llega trayéndole descanso a su corazón, dándose cuenta y admitiendo públicamente que ser líder no es para todos.
Probablemente usted se acuerde de más historias al respecto, como este par, y experiencias de la vida nos dan la razón al admitir que la autoridad y el buen uso de ellas es necesaria. Toda institución, desde las familias hasta las grandes organizaciones, empresas, colegios, universidades, necesita de alguien que las lleve, que las dirija, que tome las riendas para todos los desafíos que éstas necesiten. Familias necesitan de padres, colegios, universidades necesitan de rectores, directores, coordinadores, decanos, los alumnos incluso necesitan representantes de los estudiantes, empresas necesitan gerentes, líderes de proyecto y personas que aunque no tengan un cargo de liderazgo, de alguna otra manera modelen los principios de las organizaciones a los demás, sean un ejemplo que otros puedan seguir. O sea, imagínate un director, un equipo de lo que sea, sin un director técnico. Imagínate una orquesta sin director. ¿Qué sería eso? Sería un completo caos. Y estamos en un tiempo, hermanos, donde como nunca antes se evalúa el liderazgo y su calidad de ser ejercido. Son muchos los requisitos que una institución debe tener en cuenta a la hora de contratar o escoger a alguien para un cargo directivo, ¿no le parece? Desde sus estudios, pasando por su hoja de vida, polígrafo, múltiples entrevistas y hasta exámenes psicológicos, porque no hay nada más peligroso que una mala autoridad. Si hay algo más peligroso que no tener autoridad es tener una que es mala. ¿Ok? Ahora, la autoridad es necesaria porque es diseño de Dios. Al Señor le plació delegar su señoría y autoridad en diferentes, algunos teólogos lo llaman esferas de la sociedad, siendo la más importante de esta la familia, el Estado y la Iglesia. Y creo, sin temor a equivocarme, que estas tres instituciones han sufrido enormemente tanto por falta de buenos líderes como por la presencia de malos líderes. En la iglesia, hoy vamos a hablar de liderazgo en la iglesia, el Señor ha establecido que existan líderes y estos necesitan ser reconocidos y aprobados bajo una serie de instrucciones que el Señor nos da en su palabra. Si bien a veces en su palabra no tenemos todo en blanco y negro, en el asunto del liderazgo las cosas sí están en blanco y negro, muy claramente dichas. Si la iglesia no conoce bien este criterio, temo que mucho va a sufrir como lo ha hecho una gran cantidad de veces. Mira la cantidad de escándalos que se suscitan alrededor de la iglesia cristiana vez tras vez y la mayoría tienen que ver con sus líderes. Métase a Google, por ejemplo, y busque escándalos de las iglesias cristianas y todos tienen que ver con sus pastores. Se lo dice alguien que acaba de terminar una investigación sobre escándalos de liderazgo. Así que quiero que vayamos hoy a 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 17. Esta es una porción realmente importante para todos los tiempos. Si nosotros desconocemos esta porción, entonces temo que vamos a sufrir vergüenza. Desconocerla e ignorarla es quizá lo que ha traído vergüenza y dolor a muchas iglesias. Pues aquí están instrucciones claras y específicas de lo que los líderes o aquellos que se denominan líderes de la iglesia o quieren ser líderes de la iglesia deben ser. ¿Ok? Vamos a buscar 1 de Timoteo capítulo 3 versos 1 al 13. Y quiero pedirle que si ya lo tiene, pongámonos de pie, como es costumbre en señal de reverencia en nuestra iglesia, a la hora de escuchar la palabra del Señor. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero sino amable, no contencioso,
no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Aquí las mujeres son las diaconisas, siervas del Señor. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Podemos sentarnos. Aquí, en pocas palabras, podemos ver que Pablo se propone a describir que quien quiere, anhele o añore la función de liderar la iglesia ha de ser alguien que viva una vida acorde al carácter cristiano, una vida que viva las virtudes cristianas, como se dice por ahí. Y el propósito que yo tengo hoy con ustedes, hermanos, es dejar claro, primero, que los pastores y diáconos son aquellos que constituyen el liderazgo llamado a cuidar y servir a la iglesia. Y en segundo lugar, que ellos son llamados a liderar, servir y cuidar a la iglesia a través de una vida digna del Evangelio. Pastores y diáconos son las personas llamadas por Dios a liderar, cuidar y servir la iglesia. Y son llamados a cumplir ese servicio a la iglesia viviendo una vida que es digna del Evangelio. Así que voy a tratar de hacerlo fácil para nosotros hoy. Si está tomando notas o algo así, vamos a hacerlo respondiendo inicialmente a 3 preguntas. La primera es: ¿quiénes son las personas llamadas para liderar y cuidar la iglesia? La segunda es: ¿cómo deberían ser esas personas? Y la tercera es: ¿qué es lo que hace posible tal rol? ¿Qué es lo que hace posible que esas personas puedan ser así? Así que tratemos de embarcarnos en esto. Tengo suficiente agua, ¿cierto? Sí, el Señor nos dé buena labia para esto. ¿Quiénes son las personas llamadas a cuidar y a servir a la iglesia? Bueno, antes de responder concretamente, usted me imagino que ya tiene la respuesta. Lo primero que tenemos que decir aquí es que el asunto del liderazgo en una iglesia es muy importante y serio. Nota cómo Pablo introduce el tema, versículo 1. Palabra fiel es esta. Esto quiere decir que lo que Pablo está por decir es muy importante, que esta palabra es confiable, es veraz, es digna de crédito, ¿ok? Y esta frase solamente ocurre en las cartas pastorales, es decir, en 1 y 2 de Timoteo y en Tito. Y en todas ellas, cuando Pablo dice palabra fiel y digna de ser aceptada, Pablo la relaciona con la predicación del Evangelio. En el capítulo 1 de 1 Timoteo está hablando: palabra digna de ser aceptada es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Luego la tenemos en este pasaje que acabé de leer, y luego la tenemos en 1 Timoteo 4, versículo 19, donde dice palabra fiel es esta, y le está diciendo después de decir que el creyente ha de ejercitarse para la vida de piedad, pues la vida de piedad tiene promesa para la vida eterna, porque en el Señor hemos puesto nuestra esperanza. En 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo también la usa para referirse a las promesas de fidelidad del Señor. Es decir, si perseveramos, el Señor va a hacer que reinemos con Él.
Si sufrimos, el Señor nos va a recompensar. Si le negaremos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede ser. Él no puede negarse a sí mismo. Y en Tito también la usa en el capítulo 3 justamente para hablar de cómo el Señor manifestó su bondad para pecadores. Es decir, lo veraz del Evangelio, lo importante del Evangelio debe ser importante, serio para toda la iglesia. Pero lo extraño que la ponga aquí para hablar de los líderes de la iglesia nos parece dar a entender que para Pablo y por ende para el Señor, el tema de quienes dirigen la iglesia del Señor y la sirven es tan importante como el Evangelio mismo. Tan importante como el mensaje del Evangelio para la iglesia es el tema del liderazgo, es el tema de sus pastores y de sus diáconos. Ahora, esa es la respuesta. ¿Quiénes están llamados a liderar, a servir y cuidar la iglesia del Señor? Pues los obispos y los diáconos, y vamos a hablar un poco de ellos. Aquí Pablo sigue el versículo 1 diciendo: si alguien aspira al cargo de obispo. Como todos ustedes saben, son testigos e incluso lo están experimentando en carne propia, el tema del emprendimiento y de ser emprendedor ya se ha instalado en esta sociedad hace tiempo. Y al menos en la sociedad antioqueña se ha escuchado a muchos adultos ya por muchos años aconsejar a sus hijos, jóvenes, nietos, sobrinos o incluso jóvenes aprendices de donde sea. Se les suele decir: mire, mijo, monte su propio negocio, su propia empresa para que usted no tenga que trabajarle a nadie. ¿Lo ha escuchado, verdad? Y es que el liderazgo es llamativo, es deseable porque está relacionado con la idea de poder, de uno mandar, de ser importante y ser influenciable. Ah, claro, al pastor le hacen caso, ¿cierto? Es el que tiene que decir las cosas. De verdad, no, el jefe es el propio, ese sí se puede dar unos días de más, sí puede sacar sus vacaciones, sí puede sacar dinerito, todo lo demás. Y es posible que tal sea el caso de la iglesia de Éfeso, ¿ok? A la luz de Hechos 20 se ve que la iglesia de Éfeso tenía un gran número de pastores, ancianos, y de pronto Pablo está viendo una nueva generación deseosa de estar al frente de la iglesia. No lo sabemos, de hecho son especulaciones que tengo aquí, pero el caso es que Pablo pone esta lista de requisitos para ser obispo y diáconos bajo la circunstancia de alguien que lo anhele, que alguien que lo pida. Mírenlo allí: si alguien anhela al cargo de obispo, buena cosa desea. Ahora, ¿qué es el obispado? ¿Qué es el obispado? Probablemente el término es mucho más conocido en la religión tradicional, en la religión católica, y se entiende como aquel que está a cargo de un grupo de parroquias en una región. Por ejemplo, podemos hablar de la arquidiócesis de La Ceja y ellos tienen a su arzobispo, su obispo encargado de coordinar y velar que los párrocos o sacerdotes estén ejerciendo bien su función allí. En Medellín también, la arquidiócesis de Medellín tiene su propio arzobispo, pero aquí Pablo está usando el término literalmente como el acto de supervisar. Aquí dice el cargo de obispo, otra traducción posible es el cargo de obispado. Si alguien anhela obispado. Y tiene que ver, la palabra tiene que ver con el acto de supervisar con referencia a estar presente. Es alguien que supervisa, es el acto de supervisar estando en presencia. Y en el Nuevo Testamento se traduce así, tanto como un oficio que alguien ejerce, un oficio directivo, un oficio de dirigir, de presidir, como el acto de la misma visitación de Dios. Solamente ocurren 4 pasajes del Nuevo Testamento. 2 de ellos hablan de la visitación del Señor. Uno de ellos es cuando Jesús se lamenta sobre Jerusalén y dice: ay de ti que no conociste el día de tu visitación. Y el segundo está en Primera de Pedro, capítulo 2, cuando Pedro dice que estamos anhelando la gran visitación de Dios. Pero aquí su connotación es la de oficio de pastor o anciano. Y para ayudarnos a mirar esto tenemos que ir a 2 pasajes, a 3 pasajes puntuales.
En esta predicación va a ser necesario que vayamos a ella porque nos va a ayudar a entender qué es lo que significa ser obispo o pastor, ¿ok? O más bien en este caso, ¿por qué el obispado está relacionado con el pastoreo? La primera de ellas está en las cartas pastorales, en Tito capítulo 1, verso 5. Si quiere ir allí, o yo se lo leo a usted. Dice, verso 5 en adelante hasta el 9, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Ok? Notemos aquí que Tito, al igual que Timoteo, tienen un encargo y es el de designar ancianos. ¿Notaron cómo se relacionan estos dos textos, el que estamos predicando hoy y el de Tito? Tienen un lenguaje casi que igual, quizá difieren en algunas cosas. Esto quiere decir que el cargo es el mismo. Ser anciano y ser obispo es exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 1 al 4. Si quiere buscarlo adelante, si no yo lo voy a leer por usted. Dice: por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, eso es Biblia de las Américas, no Nueva Biblia de las Américas. Anciano entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, este es Pedro el que está hablando, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gracia. Aquí podemos señalar dos cosas, aquí a la luz de este texto. Una es que la función apostólica, además se me fue la paloma, además de legarnos la enseñanza del reino de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo por medio de la Escritura, ellos también nos dejan el legado del pastoreo de Jesús como buen pastor de su rebaño. Juan capítulo 10. Pero por otro lado podemos destacar que el versículo 2 dice que el anciano pastorea y lo hace ¿cómo? Velando por el rebaño. La palabra traducida ahí como velando es obispar el rebaño, supervisando el rebaño, es decir, estar a cargo del cuidado de este. ¿Ok? Y el tercer texto que tenemos a continuación es Hechos 20:28, fabuloso texto, hermoso. Precisamente Pablo se lo está predicando a los ancianos que van a quedar en Éfeso. Coincidencia, ¿eh? Hechos 20:28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos. ¿Para qué? Para pastorear la iglesia del Señor, el cual Él compró con su propia sangre. ¿Ok? Mira claramente que la labor de un obispo es pastorear. Por lo tanto, ser pastor, obispo o anciano en la Biblia es exactamente lo mismo. Los tres términos son sinónimos e intercambiables. Cuando la Escritura esté hablando de obispo, está hablando de un pastor. Cuando esté hablando de anciano, está hablando de un pastor. Y cuando esté hablando de un pastor, está hablando evidentemente de un pastor. Y lo que nos puede ayudar aquí, como lo clarifica John Stott, es que la palabra anciano fue tomada del entorno judío. Los ancianos eran los dirigentes prominentes de la sinagoga. Pero la palabra obispo, que fue tomada más bien de la cultura grecorromana, viene haciéndonos ver la labor que cumple el anciano. El anciano vela, cuida y lidera. Así que
Un pastor, déjeme darle esta definición, es alguien que asume una responsabilidad de salvaguardar, cuidar y velar por nada menos ni nada más que el rebaño de Dios. Jesús vino a salvar pecadores y hacer de ellos un pueblo para sí. Él, como dice Pedro, es el príncipe de los pastores, pero el corazón de nuestro Dios es pastorear. En la historia bíblica, Dios se ha hecho conocer como el pastor de su pueblo. Jacob le decía a sus hijos, el Dios que hasta aquí me ha pastoreado. El salmo por excelencia, el Salmo 23, que es lo que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ok? Es el salmo que refleja la manera en cómo Dios dirige a su pueblo. El Salmo 100, por ejemplo, dice: nosotros no nos creamos a nosotros mismos, nosotros somos ovejas de su pueblo, somos ovejas de su rebaño, somos su mismo pueblo. Y el apóstol Pedro en su carta dice que Jesús es el obispo de nuestras almas, traducido como guardián de nuestras almas. Y quienes aspiran entonces a este oficio, dice Pablo, que es una buena obra. Primeramente porque es una obra del Dios bueno y porque estarán allí cuidando el rebaño de Jesús, tal como el mismo Jesús lo haría. La iglesia, hermanos, no le pertenece a los pastores. Solemos decir, esa es la iglesia del pastor tal. No, no es la iglesia del pastor tal, es la iglesia que pastorea al pastor tal. Pero no es la iglesia del pastor tal, no es su pertenencia, es de Jesús. Es de Jesús, es la asamblea de Dios, es la congregación de Dios, el pueblo que Él adquirió por su sangre y le costó mucho dinero. O más que dinero, perdón, le costó su sangre, le costó su misma vida. Ahora, el segundo grupo al cual Pablo apunta es los diáconos. Es mucho más sencillo. La palabra griega diácono significa siervo, servidor o ministro. Sencillamente eso no pasa de ahí. Y es muy interesante cómo se ha usado en la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús habla de sus discípulos específicamente como sus siervos, y que si ellos quieren ser grandes tendrán que ser como tal, servidores de los demás. También se refiere a quienes le siguen, a sus discípulos, como servidores, es decir, que están bajo su señorío. Son servidores o siervos de Dios también los gobernantes y oficiales. Las personas que Dios ha puesto en el gobierno son siervos de Dios. ¿Sabía usted eso? Así ellos no lo sepan, Dios sí lo sabe porque Él es el dueño de ellos, ¿verdad? Recuerde las palabras del Señor hablando de los hombres de las naciones que van a invadir Israel. Ciro mi siervo, Nabucodonosor mi siervo. Sí, esos hombres fueron usados por Dios para un servicio especial en el cual Él iba a tratar a Israel. ¿Ok? Pero también Jesús es llamado en la Escritura como diácono. Él también es siervo, de hecho es el siervo de siervos. En ese orden de ideas, Pablo ha sido hecho ministro o siervo del Evangelio. Aquí en las cartas pastorales, en 1 de Timoteo lo dice, y de Cristo. Y Timoteo será un buen diácono o siervo si se mantiene firme enseñando estas cosas. Así que se podría pensar, yo de hecho me vi muy tentado a pensar de que al hablar en este texto de obispos y diáconos estaba hablando de lo mismo. Es muy fácil decir, no, es que es exactamente lo mismo, está hablando de lo mismo. Y creo que por un lado es importante saber que un pastor no es más que un siervo. Eso es verdad, es un siervo. Es alguien que está bajo el señorío de Cristo cumpliendo la función de pastorear su rebaño. Pero no está hablando el texto de lo mismo. En este caso, como en otros pasajes, y le voy a leer otro pasaje que está en Filipenses capítulo 1, el término diácono es distinguible de pastor. Mire Filipenses capítulo 1, versos 1 al 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Aquí la palabra usada como siervos no es diáconos, sino dulo, que es esclavo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos, ¿y a quiénes más?
y a diáconos, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pablo está haciendo una distinción clara entre ambos. Incluso parece que utilizó el término doulos o esclavo para hacer esa distinción. Parece ser que esta palabra, diáconos, fue tomada del griego, del hebreo chazán, que significa que era el asistente de la sinagoga, aquel que era encargado de la parte administrativa, de cuidar la sinagoga, de que los rollos de la escritura estuvieran bien puestos, que el que presidía pudiese tomar bien su agüita. Gracias a Dios a la diaconisa o diácono que hizo eso. De hecho, se cuenta que quizá los diáconos en su mayoría eran los dueños de las casas donde se oficiaba, donde se reunía la gente, ¿ok? Y no se requería que esta persona enseñara. De hecho, ahorita vamos a ver en 3.2 cómo uno de los requisitos del pastor es que enseñe y el diácono no necesariamente. Pero esto nos ayuda a entender que el oficio del diácono es un servidor que complementa y ayuda a la labor u oficio del obispo para que éste haga lo que está llamado a hacer. ¿Ok? Y el pasaje que más nos ayuda a entenderlo está en Hechos 6, ese sí no lo vamos a leer, ese se lo dejo de tarea, yo se lo voy a parafrasear aquí, donde se presenta un problema en la iglesia primitiva. Las viudas griegas, es decir, las viudas judías de habla griega, estaban siendo desatendidas en las reuniones. No se les estaba dando el alimento que ellas necesitaban, en cambio a las hebreas sí. Esto levanta una polémica, una denuncia, están diciendo, están haciendo discriminación porque no son hebreas, etcétera, etcétera. Entonces, esto llega a oídos de los apóstoles y ellos, con la autoridad que el Señor le dio, miren que ellos ahí van a emitir órdenes, ¿ok? Dicen, hermanos, escojan a 7 hombres de entre ustedes de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría. Esta sabiduría aquí se puede entender como idoneidad para llevar a cabo un servicio. Y estos son designados para que los apóstoles se puedan dedicar a su labor prioritaria, la palabra y la oración. Eso no quiere decir que un pastor se tenga que dedicar solamente a la palabra y oración. No, usted puede ver los pastores dedicados a muchas cosas, ¿ok? Pero más bien nos está mostrando esto, cómo se complementan las actividades de servicio en la iglesia. Si un pastor en esta congregación no se dedica prioritariamente a preparar las enseñanzas que tiene que preparar, a predicar el sermón, que es la dieta con la que el Señor quiere nutrir a su iglesia, y está más bien preocupado por todos los urgentes de la iglesia, por los correos que hay que enviar, por las citas, porque si se dañó este foco, por si hay que barrer aquí, por si hay que llamar a la dueña de la casa, porque así hacer un montón de cosas. Probablemente esté haciendo las cosas urgentes de la iglesia, pero no las cosas más importantes para las que fue llamado a realizar. Ese es el punto. Y para eso existen los diáconos. Y aquí hay varias personas que de alguna otra manera podemos ver como diáconos y sirven en el área de comunicaciones, como Benjamín, como Batseba, de diseño, ellos dos también, y Gigi también en la secretaría, en la administración, hermanos bien dotados como David, como el mismo Jorge Felipe, que está creciendo en este tema de la administración eclesial. También vemos la coordinación de ciertos ministerios, por ejemplo, Ministerio de Mujeres a cargo de Luisa y mi señora esposa, de niños a cargo de Melissa, de alabanza también a cargo de David y este servidor. Quisiéramos tener un diácono para ese servicio, estamos orando por eso, pero por ahora vamos a realizarlo para modelar y ser ejemplo y otros lo quieran hacer. Y nota también, y con esto posiblemente volvamos al tema de la predicación de hace 15 días, que también hay mujeres en el ministerio y llevan a cabo labores ministeriales dentro de la iglesia, solo que no tienen el cargo de pastorado. Esto yo lo quiero dejar muy claramente. Puede que la mujer ejerza funciones pastorales, sí, claro, acompañar a otro, cuidar a otras, enseñar y discipular a otros, eso es una labor pastoral, pero está siendo ejercida bajo el oficio del diaconado.
no bajo el oficio del obispado. Es decir, ella está siendo supervisada al igual que otras personas que están siendo llamadas al servicio de la iglesia. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Preguntas, comentarios? Habiendo explicado entonces qué significa ser obispo, lo cual es ser pastor, anciano, aquel que cuida y asume la responsabilidad de cuidar el rebaño de Dios, y los diáconos, aquellos que son servidores llamados a complementar la labor pastoral. Vamos en segundo lugar entonces a ver cómo deberían ser los pastores, ancianos y obispos y diáconos, y qué requisitos deberían tener. Nota que en este texto Pablo usa la orden deben ser, versículo 2, deben ser pues, versículo 8 de la misma manera los diáconos deben ser dignos, y versículo 11 de igual manera las mujeres deben ser dignas. ¿Ok? Por lo tanto, los requisitos son condiciones necesarias para alguien que quiera anhelar estos cargos o anhelar involucrarse de esta manera en la iglesia. Y nota también una cosa, que estos rasgos son rasgos claros del carácter allí descritos, es decir, son rasgos que son observables, es decir, se juzga lo que se ve, tanto en las actitudes como en la aptitud que se pide de los aspirantes. Es muy lindo que la Biblia lo ponga así, porque usted puede ver claramente qué es lo que tengo que yo ver en un pastor para saber si es un pastor. ¿Qué es lo que yo tengo que ver en una persona que está aspirando a esto? ¿Será que esta persona está aspirando a ciertos requisitos? Y en el mundo antiguo, en la cultura grecorromana, eran muy importantes los requisitos. Yo creo que hoy también son muy importantes, ¿verdad? Cuando se abren vacantes, convocatorias para nuevos puestos, se exige todo lo que esa persona deba tener. De allí la empresa toma la decisión de si es sobrecalificado o no, etcétera, etcétera. En ese tiempo también era muy importante para los cargos públicos y a veces los religiosos que la persona gozara de una lista de virtudes observables. ¿Ok? Vamos a mirarlos entonces. El primero de ellos es quizá el que pone el marco de referencia a todos los demás. Y eso lo podemos ver en los versículos 2 y 10. Miren el primero. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer. Irreprochable, esa es la palabra que quiero que se quede. Irreprochable. Y ahora mire el versículo 10. Que también estos sean sometidos a prueba y si son irreprensibles. ¿Qué es irreprensibles o irreprochable? Esto ya pone el estándar demasiado alto. Irreprensible es alguien que quizá no tiene reprensión alguna, no puede ser acusado de algo. Sí, está libre de ser acusado de algo. Quizá por esa razón es que Pablo le dice a Timoteo más adelante que cuando haya una acusación contra un anciano deben haber 2 o 3 testigos, porque ya se asume que el carácter de este está libre de acusación. Entonces se tiene que demostrar y bien la acusación que se está haciendo contra este hombre. ¿Ok? Pero aquí usted dice, pues que no hay nadie irreprensible, todos tenemos pecados. ¿Qué es lo que está queriendo Pablo ahí? Bueno, la palabra no tiene que ver con perfección. La palabra tiene que ver con que esta persona camina de una manera en que cualquiera, aún con sus defectos y virtudes, puede decir, no tengo queja de él. No hay queja de él. Esa persona sí es libre de culpa. Esa persona ha trabajado en lo que es importante para dirigir al pueblo del Señor. O sea, esta persona no tiene nada de lo que nosotros podamos burlarnos, de tener reproche, insulto o burla contra él. ¿Ok? Ese es el sentido de irreprensibilidad. Y miren que es el marco de las dos. Es primeramente esto. En todas las cosas que se vienen no debe haber reproche, ni irreprensibilidad o algo digno de ser reprendido. Tenemos la segunda virtud, marido de una sola mujer. ¿Ok? Esto no quiere decir que tiene que ser casado, aunque de alguna otra manera sí le deja un mensaje claro a la religión tradicional de que debería estar casado, de que puede estar casado. Lo que está apuntando el texto, basados en el marco de la irreprensibilidad, es
que su vida de matrimonio es una vida seria y respetada, que cumple con los estándares pedidos para un esposo, que sea quizá un esposo fiel, que provea para ella, que la lidere, que la cuide, que sea alguien que cumple y para el cual el matrimonio sea sumamente importante. De hecho, esto ya por sí está combatiendo a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque algunos falsos maestros están diciendo que se abstengan de casarse. Pablo está diciendo no, que sea marido de una sola mujer, que se case. Y mire que es un requisito tanto para los diáconos como para los obispos. En últimas, los requisitos son para todos y se relacionan. Yo voy a ir relacionándolos uno por uno. No es que lo que tenga el uno no lo debe tener el otro, salvo una cosa. El tercero de ellos es que sea sobrio. ¿Qué significa sobrio? Es decir, que esté en su sano juicio, que sea una persona que no esté afectada por cualquier tipo de sustancias, pero también afectada o imbuida en diferentes ideas o en diferentes cosas, que sea una persona cabal, que esté aquí en cuerpo y carne. También se pide que sea prudente, es decir, una persona moderada, una persona que se autocontrola, una persona con dominio propio. Tenemos también que es una persona que debe tener una conducta decorosa. Esto significa una conducta que es respetable, que genera respeto, que es apropiada. En sexto lugar, hablamos de alguien que es hospitalario, es decir, alguien que abre las puertas de su casa a extraños hermanos de la fe, a los hermanos de la fe. Alguien que las abre y permite que compartan con él, comparte su comida, se preocupa por las necesidades de otros, abriendo su casa. La séptima, muy interesante, es apto para enseñar. Y a diferencia de los diáconos, este sí es un requisito propio del pastor. No necesariamente los diáconos lo pueden o no tener, pero para los pastores es imprescindible. ¿Por qué? Pues en primer lugar, el propio contexto nos lo dice. Esta es una carta, como lo hemos recordado una y otra vez en las predicaciones, esta carta es el encargo a Timoteo de combatir falsos maestros y la introducción de otras doctrinas de distinta índole a la sana doctrina. Estos maestros, capítulo 1, versos 3 al 8, están enseñando cosas falsas con respecto a la fe. En el capítulo 4, versos 1 al 5, son doctrinas de demonios que prohíben el matrimonio y consumir algunos alimentos. En capítulo 6, versículos 3 al 5, dice que estos hombres están envanecidos y tienen como motivación la codicia, sacar provecho económico del ministerio. Y estos pasajes como tal nos ayudan a entender que este texto está aquí porque el arma que precisamente tiene Timoteo para combatir la falsa enseñanza, ¿cuál es? La verdadera enseñanza. ¿Ok? Él debe enseñar lo que es verdadero, por eso debe ser apto para enseñar. Él debe enseñar estas cosas como buen ministro y nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina. Capítulo 4, verso 6, debe mandar y enseñar. Capítulo 4, verso 11, debe ocuparse de la exhortación y la enseñanza. Capítulo 4, verso 13, debe cuidar de lo que se enseña. Capítulo 4, verso 15, debe de hecho, recibe más salario quien enseña y predica, capítulo 5, verso 17. Debe guardar el mandamiento, capítulo 6, verso 14, y enseñar a los ricos a usar piadosamente su dinero, capítulo 6, versículo 17. Fuera de eso, en 2 Timoteo, capítulo 2, le dice que las cosas que ha recibido de Pablo las debe transmitir a hombres que sean aptos e idóneos para enseñar. La enseñanza de la palabra del Señor es vital, es el insumo, es el arma que tiene un obispo y pastor para cuidar el rebaño. Esto significa que el pastor sí puede utilizar su autoridad autoritativamente, no autoritariamente, autoritativamente. Puede ser directivo si esas direcciones que está dando son para velar que la palabra de Dios esté viviendo en los creyentes, que los creyentes sean llamados al orden conforme a las palabras del Señor.
puede utilizar su autoridad, puede ser autoritativo, siempre y cuando lo esté haciendo conforme a los principios de la palabra. Además, Pablo le dice a Timoteo, en la segunda carta, que él debe contradecir a los contrincantes, pero tiernamente, para que se arrepientan. Es decir, no está utilizando esta palabra para repartir machete, como dicen, uy, pastor, usted sí reparte machete en esas prédicas. Bueno, así me han dicho y no es que me llene de mucho orgullo que digamos. Debería, sí, exhortar, pero con el ánimo de que las personas se arrepientan, con el ánimo de que nos unamos cada día más a la voluntad del Señor. Eso sí, no va a negociar la verdad. Si está pastoreando el rebaño de Jesús y está imitando el modelo de Jesús, mire cómo Jesús pastoreaba su rebaño. Mírenlo. Y no va a haber precisamente un osito cariñosito detrás de las ovejas. Octava categoría, no dado a la bebida. En el versículo 3 y versículo 8 también se traduce como no dados ni amantes del vino. No debe ser alguien entregado a cualquier tipo de sustancia que le quite su sobriedad. El capítulo 9 dice que no debe ser pendenciero sino amable, es decir, no debe ser una persona violenta, irascible, sino más bien una persona dada a buscar el bien de los demás siempre. Dice la 10ª categoría que no debe ser contencioso, y bueno, aquí la palabra no es una prohibición, es más bien una afirmación, porque la palabra es que debe ser pacífico, es decir, alguien que no está buscando la contienda, alguien que no está buscando el conflicto por ningún lado. Dice también que no debe ser avaricioso, y dice que en los diáconos no deben ser amantes de ganancias deshonestas. Más bien es alguien contento con lo que tiene y no busca sacar provecho de su posición para sacarle plata al ministerio. De hecho, una de las características de los falsos maestros es que son amantes del dinero. Son amantes del dinero, están buscando sacarle su fruto económico al ministerio. Y Pablo lo denuncia muy claramente. 12º lugar, no debe ser un recién convertido. La palabra allí usada es no debe ser un neófito, o sea, alguien que tiene poco conocimiento, alguien que apenas está llegando a la fe. Y esto es importante para Pablo porque dice, no debe ser así por más que se le vea, por más que se vea que es una calidad, por más que se vea que toca muy bien un instrumento, por más que se vea que puede enseñar muy bien. Si es un recién convertido, no, porque corre un riesgo, es un blanco fácil de Satanás. Se puede volver vulnerable a envanecerse, a volverse orgulloso. La palabra es inflarse, como inflarse de humo o de gases. Y usted sabe lo que le pasa a una persona cuando se llena de gases, ¿cierto? Bueno, una característica de los falsos maestros es que están llenos de gases también, están inflados, están envanecidos. Y por eso tenemos que cuidar a nuestros nuevos creyentes, así les veamos aptitudes muy lindas para el servicio. Es mejor acompañarles, verlos crecer, discipularles y ponerlos a prueba. Ya vamos a hablar de eso en las aplicaciones. En 13º lugar, deben gozar de una buena reputación. Y esto está relacionado también con el requisito de los diáconos de ser puestos a prueba. Claro, una persona que tiene buena reputación es una persona que ha demostrado credibilidad a través de los años. A un diácono se le debe poner a prueba, se le deben entregar ciertas labores menores, sencillitas, para ver si allí prueba fidelidad, si muestra paciencia, si muestra honestidad, si muestra que no tiene otras motivaciones distintas. Se le ve en pequeñas labores y esa fidelidad le va a dar una buena reputación para poder asignarle otras tareas más grandes. Es una lógica clara en él. Lo contrario a esto significaría no ser alguien de confianza, caer en descrédito, y ello lo puede llevar a la trampa de Satanás. Satanás lo puede engañar muy fácilmente. 14ª virtud, un buen gobierno de la casa. Esto para la cultura grecorromana era muy importante. Los funcionarios eran juzgados conforme a sus casas, conforme tuvieran sus hijos bien sujetos. Los hijos rebeldes traían vergüenza al nombre de la familia, tanto en familias grecorromanas como en familias judías. Pero la razón de fondo de esto es la siguiente.
Miren que Pablo utiliza una pregunta retórica. La pregunta es, pues, si alguien no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El pasaje que va a ser expuesto dentro de 8 días precisamente habla de la iglesia como la asamblea de Dios, la casa del Dios vivo. El hogar es el escenario visible donde se sabe si una persona realmente sabe o no cuidar una casa. Un hombre cuida bien su hogar, si sabe administrar, si sabe en qué condición están sus hijos, en qué condición están su esposa. Incluso los reclamos que me hace mi señora esposa, usted ni sabe si hay arepas en la nevera o no. Si sabe de alguna otra manera el inventario de la casa, si está pendiente de aquellas cosas que se necesitan. No, yo quisiera ser un hombre de herramientas, de arreglar cosas, así como Carlos o como mi esposa. Mi esposa es la de las herramientas en casa, yo le digo María Herramientas. Pero si bien yo no sé arreglar alguna cosa, pues al menos saber si algo está dañado para llamar al plomero o para llamar al que lo tenga que arreglar. Yo a veces me siento tan poco hombre en eso, pero bueno. Aquí el llamado no es a que usted tenga que ser un super plomero, un super constructor en casa, sino alguien que sabe qué está pasando en casa. Alguien que tiene a cargo su casa en todas las áreas posibles. Porque como les decía hace 15 días, probablemente los esposos llevemos la plata a la casa, pero ni sepamos en qué se está invirtiendo. No, tiene que saber en qué se está invirtiendo, tiene que saber cuáles son las entradas y salidas de esa casa, cuáles son las cosas que hay que hacer, tiene que asumir las cosas que tiene que hacer. Ejemplo, a una de mis hijas se le perdió un termo por allá en una de las clases que tiene, y la vergüenza que a mí me da por ir a averiguar a eso. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, amor, vaya usted que usted sí. No, hay que hacerlo. Hágase cargo de las cosas que hay que hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pasajes como Tito, que dice que los hijos tienen que ser fieles o creyentes, es una mala traducción. No es la traducción idónea, porque entonces ni Juan Camilo, ni David, ni el pastor Carlos Mendivieso, ni yo podemos garantizar la salvación de nuestros hijos. No la podemos garantizar, pero sí podemos garantizar que sean fieles y no rebeldes. Ese es el sentido del texto. Ellos tendrán sus luchas de fe, ellos creerán o no en el Señor, pero tendremos que tener la conciencia tranquila de haberlos llevado a conocer y de haberles enseñado principios de obediencia y no rebeldía. Eso es lo que quiere decir Pablo acá. ¿Okay? Ya hay algunas que se nombran en los diáconos, que no están en los obispos, pero que también aplican, y son la 15. Dice, guardan el misterio de la fe con la limpia conciencia. Esto es muy interesante. ¿Qué quiere decir esto? Que el evangelio tiene implicaciones para la vida. El evangelio no solamente son solo palabras. Para el que lo cree, el evangelio produce ahora un estilo de vida distinto, alejado de lo que algún día fue. Los creyentes somos llamados a no solamente articular bien el mensaje de salvación, sino a vivirlo. Y hay muchas maneras: siendo honestos, trabajando como para Dios, congregándonos, teniendo buena vida en comunidad y cantidad de mandamientos que tiene el Nuevo Testamento. Los obispos y los diáconos necesitan ser modelos de ese evangelio. En el versículo 16 habla de las mujeres. Precisamente las mujeres que son diáconas, que sirven en el ministerio, y habla con algunos requisitos: que no sean dadas a la habladuría, a la calumnia, que sean dignas. Esto tiene mucho de contextual, porque la persona que era asociada, nótese bien el verbo, era asociada al chisme y a la palabrería, era la mujer. Hoy no. No lo digo porque yo tiendo a escuchar mucho. Versículo 17, la última característica nos dice que deben ser puestos a prueba. Como ya les decía, deben pasar por un tiempo de observación, porque el servicio en la iglesia es una posición honrosa, es una posición de honra, es una posición de respeto, es una posición que trae gloria y honra al nombre del Señor Jesús. Ahora, la pregunta que nos tenemos que responder es: ¿por qué
es importante que el pastor y los siervos sean así. ¿Por qué es importante? Porque aquí una de las trampas en la que podemos caer, eso es lo que Dios pide. Eso es lo que Dios pide de los pastores, entonces pilas, pendientes. No, eso es lo que Dios pide de toda la iglesia. La iglesia está llamada a ser irreprochable, a ser digna, a vestirse decorosamente. La iglesia está llamada a cuidar y gobernar bien sus casas donde quiera que estén. La iglesia está llamada a la hospitalidad. La iglesia está llamada al servicio. La iglesia está llamada a mantener el decoro, la moderación, a tener dominio propio, a amar, a ser amable. La iglesia está llamada a alejarse de la ira, a ser pacífica. Todas estas cosas que están pidiéndose de los obispos, ancianos, pastores y diáconos son cosas que se le pide a todo creyente. Entonces, ¿por qué se enfatizan en estos hombres? Pues hombre, porque al ser líderes son modelos visibles de la fe. Son modelos visibles de la fe. Ese es el punto. Ellos de alguna otra manera modelan primeramente o prominentemente lo que se demanda de todos los creyentes. Y he ahí la importancia en los líderes de hoy. Hoy tenemos un problema de liderazgo tenaz en todo el mundo. Ideas que se comenzaron a gestar en el famoso libro de Nicolás de Maquiavelo llamado El Príncipe. Nicolás de Maquiavelo y luego la joyita de Rousseau se hicieron la pregunta: ¿y qué tal si con el fin de ser buenos gobernantes podemos utilizar todos los medios posibles? Por culpa de eso hay un expresidente hoy en día en juicio. ¿Qué tal si lo que importa en la vida de un líder es que cumpla con su labor, no importa lo que él sea? Hoy en día hay líderes, entre comillas presidenciales, acusados de ebriedad, drogadicción, escándalos, inmoralidades. Hermanos, pacífico. ¿A quién se le pasa por la cabeza que un árbol malo produzca frutos buenos? ¿A quién se le pasa por la cabeza que una mente llena de maldad produzca buenas obras para el bien común de la comunidad? ¿A quién? Bueno, si hay a quien, a Rousseau, a Maquiavelo y a todos los que lo siguen, que nos tienen los gobernantes que bien nos merecemos. Y páselo por las empresas, páselo por las familias y páselo por la iglesia. En una investigación reciente de mi trabajo de grado, tuve que documentar un par de escándalos que ha vivido la Iglesia del Señor mundialmente. Curiosamente, estos escándalos no son documentados en Colombia. Deben haber muchos, pero no. El primero es de una iglesia en Seattle que hace unos años cerró. Esa iglesia llamada la iglesia de Marshall, que presidía o pastoreaba un hombre llamado Mark Driscoll. Ese hombre se le imputaron cargos por bullying, por tener un liderazgo controlador y dominador y por abuso excesivo de la autoridad. No tuvo nada moral el hombre en esas acusaciones que le hicieron, pero se registró que el hombre tenía tendencias controladoras, autoritarias y todo el asunto, y varios casos hicieron que el hombre fuera sacado, descalificado de su pastorado, y él no quiso someterse a un proceso de restauración pastoral, sino que renunció, y con su renuncia la iglesia acabó. Otro escándalo bien documentado en Star Plus y en HBO, en Max, son los escándalos de Hillsong. Usted sabe qué pasó en Hillsong, ¿verdad? En Hillsong, y escúchese la manera como hablan de las iglesias, de su filial, como si la iglesia fuera una franquicia por ahí al servicio de otros. Paciencia y paz. Allí, el pastor de esa filial McDonald's, el hombre fue descalificado por un escándalo de inmoralidad sexual. ¿Ok? Y el hombre fue descalificado, él mismo lo admitió y todo lo demás. Llegó a ser la iglesia más influyente de los Estados Unidos.
El hombre bautizó a Justin Bieber y tenía un palco solamente para celebridades. A ese hombre se le llegó a llamar el pastor rockstar. Curiosamente, al hombre lo descalifican y la iglesia cierra. ¿Por qué? Porque estas iglesias son el producto de una mentalidad que se ha venido gestando en la iglesia por años y años y años, llamado la cultura narcisista de la iglesia, donde los requisitos que aspiramos ver en pastores no son estos, sino vamos a ver cómo se viste, vamos a ver qué tenis tienes puesto, si tiene un Rolex. He visto pastores con pintas de 25, 30, 50 millones de pesos. Solo las pintas. Estos ojitos los han visto. Basados en cómo se visten, cómo es su mensaje de elocuente, qué tantos chistes cuentan. ¿Cuál es la indumentaria que tiene toda la iglesia si son de lo último en avanzar? No estoy diciendo que una iglesia no pueda tener buena tecnología, de hecho la queremos. Y tenemos un futuro pastor que, mejor dicho, aboga por eso. Y genial. Pero cuando el fin de las cosas es tu equipo de alabanza, el rock and roll, el soul o todo lo que puedan tocar, lo cool que esta pueda llegar a ser, miren, va a ser muy dudoso que usted espere a ver a Cristo en boca de ese pastor. Y no solamente en boca de ese pastor, sino en la vida de ese pastor. Por eso Pablo está siendo muy claro aquí. Y aquí en Colombia eso no se documenta. Aquí los escándalos son sexuales y ya. Pero no quiero ni pensar de la cantidad de abusos que se cometen sin necesidad de que haya un escándalo sexual. ¿Por qué necesitamos un liderazgo así? Porque es un liderazgo digno del evangelio, no de otra cosa. Es decir, hermanos, sáquese la idea en la cabeza que un pastor tiene que venir aquí a hablar con elocuencia, sin notas, y que si lee todo el sermón. Jonathan Edwards leía todo su sermón y la gente caía avivada en el piso. No, hermanos, no somos ni Stanley, no somos ni Keller, no somos ni Piper, no somos ninguno de esos. Pero Dios nos ha llamado a enseñar bien, no a otra cosa. Entonces, no deberíamos ser juzgados por cosas que la Biblia no pide que no seamos juzgados. ¿No le parece? Si no toca bien en la alabanza, si no hace esto, si no hace ello, si improvisa, si lo uno y lo otro, está fiel, gobierna bien su casa, es irreprensible, es el líder que necesitamos, punto. Y Dios se encargará de sostenerlo y sostener a su iglesia, porque es la iglesia de Dios y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. O si no, ¿qué decían de Jesús? Ese hijo de carpintero. Si Jesús no usó su posición para promover la política ni para que votaran por el César de turno, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué la iglesia del Señor sí? Pablo tuvo problemas con los corintios, que decían que hasta mal olía. Sí, es que no necesitaba oler a otra cosa sino a Cristo. ¿Quién dijo que tiene que oler a Carolina Herrera, por Dios? Necesita oler a evangelio. Necesita oler a evangelio. Necesita oler fétido, sí, pero el fétido olor de esas ovejas con las cuales se empantana, con las cuales las acompaña en pecado, con las cuales consuela, llora, dirige, se trasnocha, se sacrifica. No necesita una plataforma. Necesita un púlpito y este libro. Probablemente usted se esté preguntando, jue madre, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Quién puede ser así? Porque yo he visto que el pastor, yo he visto a este y a este, ¿quién puede? Bueno, la verdad, esto no es un llamado a la perfección, es un llamado a la madurez cristiana. El pastor no es alguien perfecto, es alguien que de alguna otra manera está creciendo hacia la madurez cristiana. Eso es, nada más. Entonces va a tener caídas. Entonces usted lo va a ver a veces corriendo, pidiéndole a sus hijos que le obedezcan. Lo va a ver a veces hablándole a su esposa y refunfuñando, como en el caso de cierto servidor, ¿cierto?
Lo va a ver a veces en situaciones complejas. Eso no quiere decir que tenga que ser descalificado. Eso quiere decir que está creciendo en la madurez cristiana. Otra cosa es que ese acto sea un acto impenitente, repetitivo y que esté trayendo deshonra al cuerpo. Ahí sí tenemos que acusar y ahí sí tenemos que iniciar un proceso de investigación. Eso ya es otra cosa. Pero vas a ver errores en ellos. Pero aquí el punto de Pablo no es que veas errores, sino que veas el crecimiento. La invitación de Pablo no es a ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Cuando lo veamos medio lleno, podemos ver la clase de líderes que Dios sí nos está dando. Pero, ¿qué es lo que hace posible que un líder pueda vivir así? Porque usted se está probando, no, yo quería ser pastor, ya el pastor Federico me está bajando aquí del ideal. No. Esta vida la hace posible el Evangelio. Pablo reconoció y dio gracias a Dios. Juan Camilo nos lo predicó, nos llevó a Cristo de una manera excelsa ese día. Que él daba gracias al Señor Jesucristo que lo fortalecía y lo había tenido por digno de llamarlo al ministerio, aun siendo antes un blasfemo y perseguidor, porque actuaba en ignorancia. ¿Qué es la vida de un pastor? La vida de un pecador rescatado, punto. La vida que evidencia que el Evangelio sí tiene poder transformador. Eso es. Y eso solamente lo hace la gracia empoderadora de nuestro Señor Jesucristo, no lo hace nada. Por lo tanto, el llamado al pastorado no es un llamado a ser la persona más moralmente perfecta que haya en la iglesia. No, es el llamado a una persona que ama a Jesús con todo su corazón. Es un llamado a Cristo, es un llamado a ser conmovido a esas buenas nuevas, es un llamado a llorar constantemente por lo que Cristo hizo por él. Es un llamado a decirle, ten piedad de mí que soy pecador. Porque eso es lo que ovejas pecadoras necesitadas de gracia van a necesitar. Lo contrario va a producir es un pastor señalador diciéndole no te estás portando bien, te voy a poner en disciplina. ¿No es así? Eso es lo que hace posible el llamado pastoral y el llamado a servir. El Evangelio mismo. Glorioso Evangelio del siervo resucitado y crucificado. Para terminar, ya respondimos a las 3 preguntas, ¿verdad? Las 4 preguntas. ¿O no? ¿Quiénes son los llamados al servicio? ¿Cómo deben ser? ¿Y qué es lo que hace posible? Hay una 4ª pregunta. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia para con los líderes? Hay varios. La primera es entrenarlos, ponerlos a prueba. Me llama mucho la atención que Pablo diga si alguien aspira a buena labor. Él afirma que alguien quiera. Y a veces los errores que nosotros podemos cometer, no, ese man, sí, ese man quiere, démosle la oportunidad. Démosle la oportunidad poniéndolo a prueba. Pongámoslo a prueba. Aquí nosotros tenemos un programa de formación de ancianos pastores que está dirigiendo este servidor, en el cual Harold Toro, Juan Camilo Santa Fe y David Sanín están siendo entrenados y vistos para ser ancianos pastores de ustedes. Y por buenas opiniones de ustedes he escuchado cómo los reciben ya. Bueno, sígalos viendo. Hable con ellos. Pregúnteme a mí, pastor, ¿usted cómo los ve? Yo he visto esto. ¿Será que usted le puede decir esto? Sí, yo lo puedo decir, tranquilo. Pero póngalos a prueba. Si tú eres alguien que quizás sientes en tu corazón involucrarte de una manera más comprometida en la iglesia y servirle al Señor, ven tranquilo. Buena obra deseas. Amén que lo quieras. Jesús dijo que oráramos por obreros a sus mies. Entonces vamos, podemos caminar, podemos dar un paso a la vez y miremos Dios que está queriendo a futuro. Probablemente te diga sí, te estoy llamando, probablemente te diga no te estoy llamando, o probablemente te diga no por ahora, sí pero no. ¿Ok? La segunda, gracias a mi hermano Harold, es cuidarlos. Cuida a los líderes. Relaciónate con ellos. Invítalos a casa. Pregúntales cómo están sus finanzas. Preocúpate por sus finanzas. Algo que me ha bendecido mucho en mi vida
No es que me den mucho, tranquilos, no tiene que ver con eso. Pero hay personas que se preocupan tanto por la condición económica de mi hogar. Preocúpese por ellos. ¿Cómo están? ¿Qué les falta? ¿Cómo está el presupuesto? Ábrales puertas de casa. Cuídelos. Cuídelos. Usted no sabe a veces esta vida cómo es de sola a veces. Llámelos. Pase tiempo con ellos. Pregúnteles cómo están. ¿Cierto? También hay carnita y huesito detrás de esta apariencia. Otra es reconocerlos y honrarlos. Considere la seriedad de este llamado, hermanos. Considerémoslos, es muy serio. Entonces vean, por favor vean que sí estemos caminando hacia esa madurez cristiana. Le voy a contar en qué estamos en la Iglesia Gracia y Verdad. Esto ya lo sabe el grupo que va a ser miembro. Usted probablemente piense que yo soy el pastor principal de esta iglesia. Bueno, yo realmente no lo soy. Soy el pastor encargado. Fui un pastor encargado de esta plantación. Esta plantación nació hace 3 años bajo la visión plantadora del pastor Carlos Mendivelso, acompañado por Juan Camilo Santa Fe y David Sanín. Esta plantación ha sido un milagro del Señor, pues ha crecido de una manera en que no lo hemos esperado. Y en el último año, estoy hablando de 2024, las oraciones de este equipo pastoral y algunos hermanos de esta comunidad eran que Dios pusiera ya un pastor a tiempo completo aquí. Este servidor llegó en octubre a reemplazar tanto a Juanca como a Carlos, encontrándonos mi familia y yo que el Señor nos estaba llamando aquí, teniendo planes de plantar en otros lugares, el Señor nos puso aquí. La iglesia Redil del Poblado, que fue la iglesia que ha plantado esta plantación, ha tenido a bien enviarnos a nosotros como futuros pastores de la iglesia. Tengo un rol coordinador, sí, pero en el papel no soy un pastor coordinador, soy un pastor que está a cargo. Es decir, tengo el compromiso de pastorearlos a ustedes por este año, a fin de que a mí, junto con este equipo de hermanos, Harold Toro, David Sanín y Juan Camilo Santa Fe, ustedes nos reciban como asamblea de miembros como sus pastores. Y ahí sí seremos pastores ancianos y pastor coordinador reconocidos por esta iglesia. Ahora cumplimos con todas las obligaciones pastorales que Dios nos pone, estamos aprendiendo, estamos en miras de incluir a nuestras esposas en todo este proceso que es bien complejo, pero lo que estamos mirando y estamos aspirando que esta iglesia reconozca que Dios nos está llamando para acompañarles. Eso es lo que está pasando. Entonces, mírenos, pregúntenos. Todavía mi familia y yo no nos hemos pasado para acá. Tenemos 2 fechas tentativas, se las diré cuando me pregunte, para no ilusionar mucho ni no ilusionarnos nosotros tampoco. Pero pregúntenos, podemos bajar a mi casa en Envigado, puedo venir aquí, yo subo constantemente, trato de estar aquí lo más que pueda. Y los hermanos que ya viven aquí sí que más, y gloria a Dios por lo que ha hecho por ellos, porque esta iglesia no hubiese sido posible sin todo lo que ellos han hecho. Realmente, como dicen por ahí, yo estoy cayendo parado a este lugar. Ora por siervos para su mies, ora para que Dios levante personas, ora por nosotros para que Dios nos guarde de envanecimiento, de codicia. Luchamos mucho, que nos guarde de inmoralidad sexual. Ora que nos guarde y que nos haga hombres de hogar. Si quieres orar por este servidor, ora por eso. Yo estoy en mora y estoy en déficit de gobernar mejor mi hogar. Ora por nosotros, lo necesitamos y podemos caminar juntos en una iglesia que honra al Señor. Ya hablé de cuidarnos. La otra es, si hay algo digno de imitar en nosotros, imítanos. Probablemente esto suene muy osado y quizá el apóstol Pablo sea el único que diga imíteme a mí como a Cristo, pero si alguna cosa ves en Cristo en la vida de nosotros, imítalo. Yo tengo mucho que imitar de Harold. Mamá, qué corazón para las misiones, qué corazón para otras personas, qué corazón para las necesidades, qué corazón para la oración. Él me modela a Cristo. Yo quiero imitar a Juan Camilo en su gozo. Qué hombre tan gozoso. Vive con una sonrisa en esos labios. Vive gozoso, a pesar de que lucha con muchas cosas, lo sé. Pero admiro su hospitalidad, admiro su amor, admiro la manera en cómo se relaciona.
Admiro y quiero imitar a David en su preocupación también que tiene por otras, por asuntos propios de la iglesia, estructurales, que es importante pensar en ellos. Su preocupación que tiene por parejas de aquí de la comunidad me modela. Su preocupación que a veces tiene por mí y mi vida personal y mi estructura financiera. Quisiera imitarlo en eso. Y a mí, pues hermanos, en lo que Dios les ponga en el corazón. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Perdónenme lo largo, pero era necesario, ¿no le parece? Señor, no tenemos otra cosa más que pedirte hoy, y yo quiero no solo orarte como pastor, Señor, sino como miembro más de esta iglesia hermosa en la que tú me has puesto, Señor. Haznos siervos para tu gloria, por favor. Haznos siervos irreprensibles en medio de este mundo tan oscuro. Haznos siervos que te modelan a ti. Haznos siervos que reflejen a la persona de Jesús en sus palabras y en sus vidas. Haznos hombres y mujeres de hogar, que cuidan sus casas porque cuidan también la iglesia del Señor, o que cuidan la iglesia del Señor porque cuidan sus casas. Haznos a los que estamos creciendo en el liderazgo pacientes. Quizá hay líderes, Señor, que todavía necesitan crecer más. Danos paciencia, sabiendo que tú has tenido paciencia con nosotros y nos querrás levantar. Ayúdanos a crecer en todas estas cosas. Haznos ministros que dominen bien la enseñanza de tu palabra. Haznos una iglesia de piedad que te ame, Señor. Señor, porque tú sabes que luchamos mucho con nuestro tiempo personal contigo, nos sacamos tiempo, en fin. Haznos una iglesia de tu palabra que rebose, Señor, de ella, que se cante una a otra su palabra, llenos del Espíritu, con himnos, canciones, salmos, dando gracias a Dios por todo. Señor, tú eres nuestro buen pastor, tú eres el guardián de nuestra alma, tú eres el príncipe de los pastores, nosotros solo somos siervos tuyos. Te pido en nombre de Harold, de David, de Juanca, de nuestras esposas, haznos fieles, por favor. Señor, no tener señorío sobre este rebaño, porque no es nuestro señorío, lo tienes tú. Pero también empodéranos de la autoridad y dirección que a veces tenemos que hacer, usar la vara pero también el callado, usar la gracia pero también la verdad. Señor, estamos muy necesitados. Líbranos de nosotros mismos, de nuestros propios estándares de elocuencia, de apariencia, de tecnología, de talento. Tú solamente estás pidiendo una cosa de los tuyos, y es transformación en su corazón. Lo demás, gloria a Dios. Señor, no nos permitas crecer como iglesia si tu presencia no está en medio de nosotros. Haznos una iglesia que nos importen quienes nos lideran, para que así seamos bien pastoreados. En el nombre de Cristo Jesús.